Buenas tardes, mi nombre es Claudia Patricia Moreno y les vengo a hablar sobre los delitos informáticos. Son actividades ilícitas o antijurídicas que tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas e impedir el uso de sistemas informáticos. Estos delitos informáticos se caracterizan porque son conductas criminales que realizan personas de cuello blanco. Son acciones ocupacionales, son acciones de oportunidad, provocan serias pérdidas económicas, ofrecen facilidad de tiempo y espacio, presentan grandes dificultades para su comprobación, son dolorosas o intencionales. Perfil del delincuente informático. Un delincuente informático es aquella persona que tiene habilidad para manejar ciertos sistemas informáticos y en general lo hace por su situación laboral. Cuenta con estrategias o lugares donde puede manejar la información sensible y puede robarla. Es la persona que tiene la habilidad en el uso de los sistemas informáticos, aun cuando en muchos de los casos no desarrolla actividades laborales que faciliten su comisión o este tipo de delitos. ¿Quiénes son las víctimas? Casi siempre son las personas naturales o empresas o corporaciones quienes se ven afectadas con los robos de estos delincuentes. ¿Cómo se clasifica? Se clasifican como instrumento medio, falsificación de documentos vía computarizada, variación de los activos y pasivos, lectura, sustracción o copiado de información confidencial, aprovechamiento indebido o violación de un código, alteración en el funcionamiento de los sistemas, o con un fin u objeto, programación de instrucciones que producen un bloqueo de los sistemas, destrucción de programas o cualquier método, daño a la memoria, sabotaje político o terrorismo, secuestro de soportes magnéticos. Tipos de ataques contra los sistemas informáticos. Encontramos el acceso no autorizado a sistemas de información, perturbación de los sistemas de información, ejecución de los sistemas de información, interpretación de las comunicaciones y declaraciones falsas. Como lo vemos en la siguiente imagen, los delitos informáticos se clasifican de acuerdo con las Naciones Unidas con la uno en fraudes cometidos mediante manipulación de computadores. Encontramos la manipulación de datos de entrega. Este tipo de fraude informático también es conocido como sustracción de datos, representa el delito informático más común, ya que es fácil de cometer y difícil de descubrir. Este delito no requiere de conocimientos técnicos de informática y puede realizarlo cualquier persona que tenga acceso a las funciones normales de procesamiento de datos en cualquiera de sus fases. Encontramos la manipulación de programas. Es muy difícil de descubrir y a menudo pasa inadvertido debido a que el delincuente debe tener conocimientos técnicos concretos de informática. Este delito consiste en modificar los programas existentes en el sistema de computadoras o en insertar nuevos programas o nuevas rutinas a los sistemas ya existentes. Es un método muy común, utilizado por las personas que tienen conocimientos especializados en programas de sistemas. Encontramos el caballo de Troya, que consiste en insertar instrumentos de computación de forma encubierta en un programa informático para que pueda realizar una función no autorizada al mismo tiempo que una función normal. Encontramos los delitos de manipulación de datos de salida. Es una técnica especializada que se denomina técnica de salchichón, en la cual hay rodajas muy finas, apenas perceptibles, de transacciones financieras que se van sacando repetidamente de una cuenta a otra y se transfieren. Empiezan, por ejemplo, sacando 50 pesos, 100 y la gente no se da cuenta que esas transacciones está perdida de dinero. Encontramos la falsificación informática de está como objeto cuando se alteran datos de documentos almacenados en una computadora. Como instrumentos, las computadoras pueden utilizarse también para efectuar falsificación de documentos de uso comercial. Cuando empezó a disponerse de fotocopiadoras computarizadas en color o base de rayos láser, surgió una nueva generación de falsificaciones o alteraciones. Encontramos la falsificación de documentos que son muy parecidos a los originales y es muy difícil identificarlos. Encontramos los daños o modificaciones de programas. Sabotaje informático. Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o datos de computadora, con la intención de obstaculizar el funcionamiento normal de un sistema. Estas técnicas permiten cometer sabotajes informáticos como virus. Los virus son una especie de claves programáticas que pueden adherirse a los programas legítimos y propagarse a otros programas informáticos. Un virus puede ingresar a un sistema por conducto de una pieza legítima de soporte lógico que ha quedado infectada, así como utilizando este método encontramos el caballo de Troya, encontramos entre los virus los gusanos. Se fabrican de forma analógica al virus con miras
al fiscal en programas legítimos de procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos. En términos más técnicos, podría decirte que un gusano es un tumor benigno, mientras que el virus es un tumor maligno. Ahora bien, las consecuencias del ataque de un gusano pueden ser tan graves como las del ataque de un virus. Por ejemplo, un programa gusano que siguientemente se destruirá puede dar instrucciones a un sistema informático de un banco para que transfiera continuamente dinero a una cuenta ilícita. Una bomba lógica o cronológica que sigue conocimientos especializados, ya que requiere la programación de la destrucción o verificación de datos en un momento dado de futuro. Esto funciona al revés de los virus o de los gusanos. Las bombas lógicas son difíciles de detectar antes de que exploten. Por eso, de todos los dispositivos informáticos criminales, las bombas lógicas son las que poseen el máximo potencial de daño. Su denotación puede programarse para que cause el máximo daño y para que tenga lugar mucho tiempo después de que se haya machado el delincuente. La bomba lógica puede utilizarse también puede usarse para pedir rescate a cambio de dar a conocer el lugar de donde se halla esta para poderla destruir. Falsificaciones informáticas. Tenemos el acceso no autorizado de servicios y sistemas informáticos. Por motivos diversos, desde el simple curiosidad, como en el caso de muchos piratas informáticos hackers, hasta el sabotaje o espionaje informático. ¿Qué son los piratas informáticos o hackers? Son las personas que ejecutan el acceso a menudo desde un lugar exterior situado en la red de telecomunicaciones, recurriendo a uno de los diversos medios que se mencionan a continuación. El delincuente puede aprovechar la falta de rigor de las medidas de seguridad para obtener acceso a diversos, o puede descubrir deficiencias en las medidas vigentes de seguridad. Reproducción no autorizada de programas informáticos. Esto puede entrañar una pérdida económica sustancial para los propietarios legítimos. Algunas jurisdicciones han tipificado como delito esta clase de actividad y lo han sometido a sanciones penales. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias. Delito informático. Es toda aquella acción antijurídica que se realiza en el entorno digital o de Internet, ante el extendido uso y utilización de las nuevas tecnologías en todas las esferas de la vida. Bien puede ser económico, cultural, industrial, ciencia, educación, información, comunicación, etc. Y en el creciente número de usuarios consecuencia de la globalización digital de la sociedad, la delincuencia también se ha expandido a estas dimensiones. Gracias al anonimato y a la información personal que se guarda en el entorno digital, los delincuentes han ampliado su campo de acción en los delitos y amenazas a la seguridad. Estas se han incrementado exponencialmente. Además de los ataques que tienen como objetivo destruir y dañar activos de información, sistemas de información y otros sistemas de computadoras, utilizando medios electrónicos o medios de Internet. Estos se producen nuevos ataques contra la identidad, la propiedad y la seguridad de las personas, empresas e instituciones. Muchos de ellos consecuencia del valor que han adquirido los activos digitales para el Big Data empresarial y sus propietarios, bien sean entes jurídicos o personas naturales. Existen también otras conductas criminales, aunque no pueden considerarse como delito, se definen como ciberataques o abusos informáticos y forman parte de la criminalidad informática. La criminalidad informática consiste en la realización de un tipo de actividad que, reuniendo los requisitos, delimitan el concepto de delito. Estos son llevados a cabo utilizando un elemento informático. Tenemos diferentes clases de delitos, los cuales son la estafa. Este delito se comete generalmente por el phishing o el robo de identidad, en el que criminales con conocimientos técnicos utilizan spam, sitios web falsos, software ilegales u otras técnicas para engañar a las personas con el fin de obtener las contraseñas o claves personales de forma fraudulenta y así acceder a la información confidencial del usuario. Un ejemplo más claro de lo anterior es el acceso a los datos de las tarjetas de crédito o a las cuentas bancarias con el fin de cometer delitos de estafa o vender la información del usuario. Según la memoria presentada por la Fiscalía General del Estado el año anterior, acerca de la actividad del Ministerio Fiscal, el volumen más importante de actuaciones de ciberdelitos corresponde a conductas de carácter defraudatorio,
con un porcentaje alrededor del 80% del total procedimientos registrado en el ámbito en los 3 últimos años. Eh, Otra clase de delito es la pornografía infantil, sexting y stalking. La pornografía infantil es otro de los delitos informáticos más comunes. En este tipo de crímenes, no cabe duda que el Internet es una de las vías privilegiadas para la distribución de este tipo de contenido y se ha visto reflejado en un grande o en un gran aumento sustancial en los casos que se ven denunciados. Sin embargo, vale la pena mencionar algunos de los delitos contra menores que afectan su honor, intimidad y propiedad de la imagen. En este caso tenemos el sexting y el stalking. El sexting consiste en el envío de imágenes o mensajes de texto con contenido sexual a otras personas por medios de teléfonos móviles. Si bien en sí mismo este acto no es ilegal cuando se trata de menores de edad o cuando el adulto no consiente esta actividad, esto se constituye como un ilícito penal. El stalking se presenta cuando hay un acoso constante de una persona que vigila, persigue o contacta con otro a través de medios electrónicos, alterando gravemente el desarrollo de la vida cotidiana del menor y limitando su libertad de obrar. Estas prácticas las vemos habitualmente, de pronto en conversaciones de WhatsApp, grupos de WhatsApp, Skype o almacenamientos en las nubes. Otro tipo de delitos son la revelación y descubrimiento de secretos. Esto afecta directamente a la intimidad documental de las conversaciones o comunicaciones, de pronto tipos de secretos, el derecho a la propia imagen, así como los secretos de las personas jurídicas. Dentro de este grupo de delitos se encuentran violación del secreto de las comunicaciones, interceptación de comunicaciones personal de manera ilegal, utilización y o modificación de los datos de carácter personal sin consentimiento, acceso ilegal a datos y sistemas informáticos, difusión de datos, hechos descubiertos o imágenes captadas ilícitamente. Otro tipo de delito tenemos el sabotaje informático. Esto implica que el delincuente recupere o busque destruir el centro de cómputos en sí, o programas o informaciones almacenadas en los equipos u ordenadores. Se presenta como uno de los comportamientos más frecuentes y de mayor gravedad en el ámbito político. Tenemos otro que es la piratería informática. Esta consiste en la violación ilegal del derecho de autor según la definición, acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. Son aquellas mercaderías que ocasionan o lesionan al derecho de autor. Esta es una de las modalidades de reproducción técnica. La otra es de reproducción burda de la original, cuya apariencia es parecida mucho a la auténtica. Esto implica en la elaboración de una copia semejante a la original con la intención de pasarla como tal. Existen dos modalidades que se incluyen como piratería informática. El hurto de tiempo de máquinas. Consiste en el empleo del computador sin autorización y se pretende aludir a situaciones en que un tercero utiliza indebidamente los recursos de la empresa en el cual trabaja o un sujeto autorizado se vale de tales presentaciones o de tales autorizaciones informáticas en un horario no permitido, utilizándolas para su provecho sin contar con el permiso de los jefes o los dueños de esta información. La apropiación o hurto de software y de datos. En este caso, el sujeto accede a un computador ajeno o ingresa a la sesión de otro usuario, retira los archivos informáticos mediante la ejecución de comandos, de pronto de copiar y pegar o algo así, para luego guardar este contenido en un soporte propio. Tenemos cajeros automáticos y tarjetas de crédito.
Estas conductas son las cuales se logra retirar dinero del cajero automático utilizando una tarjeta magnética robada o los números de la clave para el acceso a las cuentas. Esto con el fin de acceder a la cuenta con los fondos o eso. Estos ataques aprovechan las vulnerabilidades en las máquinas para instalar firmware malicioso y retirar efectivo de un cajero automático sin usar una cuenta bancaria. Tenemos el robo de identidad. Luego de obtener, después de que las personas roban los datos personales de un individuo, se procede a realizar todo tipo de operaciones para provecho del victimario, fingiendo ser la persona a la que se les trajo su información sensible. Encuadra como un delito de estafa sin el actuar del sujeto activo. Dar a conocer datos personales ajenos contenidos en las bases de datos a las que su empleo tiene acceso. Entonces, por expreso mandato legal, la figura aplicable es la revelación del secreto profesional. El pre-hacking es la metodología más antigua dentro de los denominados ciberdelitos. Consiste en ingresar a las redes de telecomunicaciones para realizar llamadas telefónicas a larga distancia utilizando la cuenta ajena. Resulta ser una modalidad primitiva del hacking. Tenemos por último los delitos internos empresariales. Dentro de las amplias posibilidades de conductas delictivas de los trabajadores dentro de una empresa, estos delitos se constituyen con un carácter difuso y se convierten en un delito invisible, sin víctimas aparentes y de realización continua en el tiempo. Es de carácter imperceptible. Implica trazar una línea que se separe un delito o irregularidad. Una distinción que podríamos tener un poco relevante o al menos relacionados con otros efectos. Y esto podría llegar a desembocar de pronto un daño devastador, irreparable e incluso definitivo. Buenas tardes, profe. Mi nombre es José Ricardo Torres. Listo, a mí me correspondió el tema de daños informáticos. El delito de daños informáticos. ¿Este delito en qué consiste? Consiste en dañar, alterar o modificar de cualquier manera o volver inaccesible un archivo o una información compartida por una empresa o por donde estemos trabajando sin la respectiva autorización del dueño de esa información. Eso se considera el delito de daño informático. Este delito en Colombia tiene una multa en dinero, obviamente, y una pena de 6 meses a 3 años de prisión, dependiendo la gravedad de la información que dañó o que volvió inaccesible. ¿Cómo se ejecuta este delito? Normalmente lo que hacen es enviar mediante virus, malware o troyanos información maliciosa para dañar el equipo o dañar la información que tiene en su poder en ese momento la persona. Este delito está constituido en el Código Penal en el artículo 269D, llamado daño informático. En Colombia, en el 2018, fueron capturadas 121 personas por delitos informáticos. Entre ellos está el de daño de información y entre otros como privacidad de la información, que fue vulnerada porque compartían archivos, criminalidad y delito informático. El delito informático es cualquier acción o acciones ilegales que se puedan realizar desde cualquier entorno digital, sea desde un computador, tableta, dispositivo móvil o desde cualquier página web que uno pueda acceder. En Colombia está constituido en la ley 1273 de 2009. En la pandemia, como todos sabemos, hemos trabajado desde casa, o sea, teletrabajo, y por ende se ha aumentado muchísimo los casos de delitos informáticos, ya que mucha gente no tiene la cultura de
protegerse o tener el cuidado, la precaución de saber si puede abrir un correo o no puede abrir el correo, si a quién le puede compartir información, a quién no, de quién puede recibir información y de quién no. En la parte superior observamos unos análisis del año 2019 versus el año 2020. Como podemos observar, en el año de la pandemia, que inició la pandemia en 2020, fue estando estable y posteriormente tuvo picos y volvió a bajar. El Ministerio de las TICs creó una campaña que se llama En TIC Confío. Esta plataforma tiene como finalidad apoyar la cultura en cuanto a las plataformas digitales y medios digitales, con el fin de evitar caer en criminalidad y delito informático, como lo es el phishing, como lo explicaban ahí, suplantaciones de identidad, pérdida de información, pérdida de la privacidad de la misma información, y que pues se pueda poner un poco más pesada la cuestión, de pronto ya entrando al tema del sexting, el grooming. Eso sería todo de mi parte, los dejo con mi compañero Jonathan. Características de los imputables informáticos. Son delitos difíciles de demostrar, ya que en muchos casos es complicado encontrar las pruebas. Esto nos dice que la mayoría de veces no se puede realizar una búsqueda a fondo de realmente quién fue el causante. Pueden ser fáciles y rápido. Esto nos dice que prácticamente cualquier persona con acceso a una computadora puede llegar a cometer uno de estos delitos, y rápidos, ya que no se necesita bastante tiempo para llegar a ser perjudicial. Tienden a cambiar y propagarse. Esto nos dice que siempre van a estar cambiando y variando dependiendo de las computadoras, para así afectar más fácilmente al objetivo, y se propagan fácilmente, ya sea por una imagen, un correo o demás medios que pueden ser utilizados normalmente.